Buenos días, chicos. Bueno, bienvenidos a la clase número 12 de la asignatura de Realidad Nacional. En esta ocasión les he unido a dos paralelos porque, bueno, como tienen conocimiento, tenemos solo eh, actividades académicas hasta el día miércoles. Entonces, he tratado de poder llegar a todos los paralelos para que puedan recibir la clase de esta semana, que corresponde a la semana número 12. Eso, chicos. ¿Alguna pregunta con los temas que hemos tenido previamente en la semana número 10? En la semana número 11 habíamos hablado de los movimientos religiosos, de los movimientos sociales? ¿Cómo les fue con eso? ¿Todo bien? ¿Sí pudieron realizar las tareas? Sí, profe, todo bien. Ok, muchas gracias, Mariana. Bueno, como les había dicho, si tienen algún problema, inconveniente con las tareas, por favor me hacen saber para yo poderles habilitar un poco más de tiempo y para que ustedes puedan subir las tareas, ¿no? Dentro del tiempo establecido y que no se queden sin esa calificación. Entonces, bueno, habíamos hablado, como les dije, dentro de la semana número 10 habíamos visto los movimientos indígenas y el feminismo, ¿no? Y este movimiento feminista, la importancia que ha tenido el movimiento indígena en la actualidad, y cómo la lucha desde los años 80 ha permitido que se entreguen derechos a este grupo social. Entonces, ha sido una lucha permanente. Lo mismo sucede con los grupos feministas, ¿no? Al hablar de estos grupos, tienen diferentes motivos de lucha. Entre ellos encontramos la legalización del aborto y también algún punto muy importante que dentro de nuestro ordenamiento jurídico han logrado logros en cuanto a al establecimiento de normas es con respecto a la violencia de género. Entonces, han sido dos grupos sociales muy importantes que han permitido modificar el ordenamiento jurídico, han permitido entregarles, en el caso de los movimientos indígenas, entregarles derechos y en el caso de los grupos feministas, entregarles también, incluso tenemos una ley contra la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Entonces, estas luchas sociales han permitido esto, ¿no? Y han modificado, de cierto modo, el ordenamiento jurídico. Entonces vemos que a lo largo de la historia han sido varias luchas, ¿no? Y revisamos dentro de este material de lectura que ustedes tienen dentro de la plataforma cada uno de los hitos que han tenido alrededor de la historia. Al hablar del movimiento indígena, el principal, bueno, la época en donde hubo este confrontamiento, incluso la presión contra el Estado fue en los años 80. A partir de ello, tenemos la incorporación de ciertos derechos e incluso en entregarles una importancia mayoritaria. Los movimientos indígenas siempre han tenido esta lucha por el reconocimiento de sus derechos, pero no solo sus derechos individuales, sino también el reconocimiento o la protección del lugar en donde viven, de sus costumbres, de sus tradiciones. En las primeras semanas que habíamos revisado estos temas, veíamos cómo es importante para el Estado ecuatoriano en sí que se mantengan las tradiciones, se mantengan las costumbres y por lo tanto eso es nuestra herencia en cuanto a nuestra identidad. Entonces, la importancia que tienen los movimientos indígenas y esta lucha para mantener nuestra identidad, la protección de ciertos territorios, principalmente hablábamos en la Amazonía, ¿no? Cómo se protegen estos territorios de la Amazonía para evitar la explotación, ya sea minera o petrolera, y también proteger el hábitat, tanto de animales y también tanto del ecosistema con respecto a las plantas. Entonces trabajan en conjunto, si bien fue una lucha que está directamente cerrada a un grupo indígena, pero el beneficio en cuanto al reconocimiento de sus derechos fue grande, ¿no? Principalmente nos benefició a todos con respecto a la naturaleza y la protección que integra a la naturaleza que se dio. Con la Constitución del 2008 entregamos esta característica de sujeto político, de sujeto de derechos, perdón, a la naturaleza. Entonces, por lo tanto, se tiene una protección adicional a la naturaleza y es importante cómo a partir de ella hemos tenido unas modificaciones en cuanto a las normas y también se ha protegido la naturaleza de mayor manera. Como les decía, los movimientos feministas tienen estas luchas o estos enfoques que son diversos, que son distintos y se siguen manteniendo. Si bien por un lado ya se consiguió y de forma progresiva la protección de los derechos contra la mujer, contra la violencia contra la mujer, y tenemos una norma, una ley que les manifestaba, pero también lo que pretende este grupo feminista en la actualidad es la legalización del aborto. Entonces tienen muchos argumentos
que en partes son muy respetables y por lo tanto van a tener una lucha constante. Si nosotros analizamos muchos países de Latinoamérica, y les invito a que ustedes analicen, principalmente Argentina y Chile, ¿qué dicen estos movimientos sociales feministas o principalmente las normas con respecto a la legalización del aborto? ¿Cuáles han sido sus argumentos? Entonces nosotros también no solo nos quedemos con esa idea de cierto modo religiosa o conservadora con respecto a la legalización del aborto, sino más bien veamos cómo diferentes legislaciones, en el caso de Argentina, de Colombia, de Chile, han legalizado el aborto y bajo qué argumentos. Entonces es importante que nosotros también nos instruyamos no solo con lo que sucede en el contexto nacional, sino también con lo que sucede en Latinoamérica y así poder realizar una comparación con respecto a las realidades y qué es lo que necesitamos nosotros para poder seguir avanzando con respecto al ordenamiento jurídico que tenemos en la actualidad y la protección progresiva de derechos. Estuvimos en la semana número 10. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Muy interesante. Como les decía, la lucha de los movimientos indígenas nos benefició a todos, principalmente en esto de la protección a la naturaleza, al ecosistema. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Les quedó claro? Es un tema muy interesante, si bien las lecturas son un poquito amplias, pero son muy interesantes, ¿no? Nos hablan un poco de la historia, tenemos incluso una línea de tiempo con respecto a cada uno de estos acontecimientos. Bueno, si no hay preguntas, vamos a revisar el tema de la semana anterior, que era de los movimientos religiosos y sociales. Entonces, dentro de los movimientos sociales también encontramos los movimientos religiosos. Como les decía, cada movimiento tiene un objetivo de lucha, un objetivo por el cual se organizaron. En el caso de los movimientos religiosos, hablamos de las diferentes eh, religiones, ¿no? Si bien el Ecuador, a partir de la Constitución del 2008, nos dice que el Ecuador es un estado laico, es decir, pueden existir o coexistir dentro de un mismo territorio varias religiones y pueden practicar los ecuatorianos diversas religiones de manera independiente, sin ninguna presión. Por lo tanto, se reconoce esta característica de laico, ¿no? Entonces no existe una presión incluso del Estado para que se oriente a los ecuatorianos a que tengan una ideología con respecto a la religión específica. Esto no sucedía en las constituciones anteriores. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar con respecto a este tema en las constituciones anteriores. Nosotros habíamos visto que en estas constituciones denominaban no que el Ecuador es un país laico, sino más bien que estamos bajo eh, la, la ideología religiosa del catolicismo, del cristianismo. Entonces habíamos ya características específicas, ¿no? De forma textual dentro de la Constitución. Sin embargo, ya en la Constitución del 2008 encontramos esta definición de que el Ecuador es un país laico. Entonces, cada uno de esos movimientos religiosos tienen su objetivo y se basan principalmente en la religión combinada con la moral. Como les había dicho previamente, la religión es importante dentro de los estados porque ayuda a mantener esta convivencia social. Por un lado, tenemos el ordenamiento jurídico con las normas, con las leyes que tienen esta coerción para que bajo la coerción, bajo esta obligación de un castigo, si no se cumplen, deben cumplir los ciudadanos. Pero también tenemos la religión, porque la religión bajo esta presión social, moral e incluso religiosa, de un dios o varios dioses o de diferentes características religiosas, dependiendo de la religión, creamos una figura o un contexto normativo. Como les decía, hablamos de que debemos realizar ciertos actos porque si no ofendemos a un dios o a unos dioses, dependiendo de la religión. Entonces, estos actos que son controlados por la religión también ayudan a controlar el contexto nacional, el contexto social y también la convivencia social. Entonces, también es importante dentro de una sociedad que existan las religiones para contribuir en esta armonía social. Entonces, muchas veces nosotros creemos que no son tan importantes las religiones dentro de cada uno de los estados, pero
viendo todo este panorama con respecto a cómo se debe mantener el orden social, entonces vemos que sí es importante que existan o coexistan dentro del Ecuador diferentes religiones y cada persona o cada grupo social, de acuerdo a sus preferencias, van a asociarse a estos movimientos religiosos o a estas ideologías religiosas. Entonces, todos estos movimientos que habíamos visto, los indígenas, los religiosos, habíamos visto los ecologistas también, y también vimos el movimiento indígena, forman parte de estos movimientos sociales que tienen un objetivo social dentro de su lucha, ¿no? Entonces, vemos que el objetivo es general, pero está relacionado con la parte social dentro de un Estado. En el caso de nosotros, del Estado ecuatoriano, y vemos también cómo estos movimientos bajo su organización han alcanzado ciertos avances no solo normativos, sino también sociales dentro del contexto en el que se desarrollan. Entonces, todos estos movimientos son importantes para la estabilidad del Estado y del contexto nacional. Esta semana vamos a ver algo muy importante con respecto a los medios de comunicación. Bueno, antes de avanzar, ¿alguna pregunta con respecto a al movimiento religioso, a los movimientos sociales? Tenían que realizar una infografía, me parece. Bueno, no sé si es de este curso, me escribió un compañero a mencionarme si tenían que hacer del tema general o del tema específico que les había puesto dentro de la tarea. Y le había mencionado que no hay problema, que pueden ustedes realizar ya sea de los movimientos religiosos o en sí de los movimientos sociales. Lo importante es que cumplan con la rúbrica, que sea vistoso, que sea llamativo de forma visual, pero que también tenga información que sea comprensible. Entonces, podrían realizarlo de cualquiera de las formas, siempre y cuando cumplan con estas características, ¿no? Lo importante de las infografías es que a través de esta atracción visual, nosotros tengamos esta atracción de leer el tema que está ahí y poder así informarnos, poder así comprender cada uno de los temas que estamos viendo, ¿ya? No sé si tuvieron algún inconveniente con esta tarea, chicos, o si la realizaron. Aún no les reviso. Esta semana voy a ponerme a revisar cada una de las tareas que tenemos. Entonces, ahí les voy a ir poniendo alguna observación en el caso de ser. Bueno, si no hay preguntas, vamos a hablar del tema de esta semana, que es la semana número 12. Vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los medios de comunicación dentro de cada uno de los contextos, o sea, político, social, económico. Entonces es importantísimo que nosotros veamos el poder que tienen los medios de comunicación. ¿Qué creen ustedes? A ver, ya les voy a abrir la lista para poder anotar sus participaciones, chicos. A ver, cuéntenme, chicos, ¿creen ustedes que es importante los medios de comunicación en el contexto nacional? ¿Cómo creen que aportan los medios de comunicación? Creo que sí, profe, son full importantes, ya que por medio de los medios de comunicación pueden informar a a la ciudadanía o al país mismo lo que pueda pasar mediante lo que realice el gobierno, como en el caso de ayer, lo que fue las votaciones. Mediante ello pudimos saber cuál fue el dictamen o la persona que ganó, en este caso fue Daniel Noboa. Entonces, son importantes, ya que sea información, o sea, sea información correcta o no sea información la adecuada, nos ayudan para tenernos informados de cualquier novedad que exista en el país. Mediante ello podemos saber o estar actualizados igual, porque si no hubiera eso, también antes era lo que era el periódico, pero ahorita con la facilidad que tienen los medios de comunicación nos pueden informar y mantenernos informados. Eso sería. Muy bien, Mariana, muchas gracias. ¿De qué paralelo es? Paralelo C, profe. Ok, muchas gracias. Continuamos con Catalina, por favor. Yo creo que es importante, Lisen, porque con eso, o sea, hay muchos temas en los que se tratan ahí, como la información y la educación. También sería para los debates que se puede fomentar en la sociedad.
con lo que se trata ahí en las noticias y así. También es como trata de la cultura y de los entretenimientos y esto es como muy importante para la democracia y el desarrollo cultural. Muy bien, Catalina, muchas gracias. ¿Alguien más? Cuéntenme, ¿en qué creen ustedes? ¿Es importante? ¿No es importante los medios de comunicación? Alison, siga, por favor. Abogada, buenos días. Yo creo que los medios de comunicación es importante tanto para el ámbito de comunicar a las demás personas como en el ámbito de comunicación, ya que mediante los medios de comunicación uno también se puede de una u otra manera educarse en distintos desconocimientos que a veces se tiene uno como ciudadanía y como comentaban las compañeras también el día de ayer, gracias a los medios de comunicación uno como ciudadano se podía estar al tanto de cómo iba este proceso electoral. Muy bien, Alison, muchas gracias. Gema, por favor. Yo creo que sí es importante porque también aparte de que nos mantienen comunicados así, me dice con más facilidad, también podemos tener la ventaja de que nos podemos informar a cualquier hora, a cualquier momento del día y desde donde sea que estemos. Muy bien, muchas gracias. Gema, Caterine, por favor. Yo también creo que es importante los medios de comunicación porque gracias a ello podemos recibir también noticias de accidentes, como también lo que pasó recientemente del proceso electoral, de quién ganó. También podemos ver anuncios. Eso. Muy bien, muchas gracias. Anaí. Muy buenos días, licenciada. Bueno, los medios de comunicación sí son sumamente importantes, ya que por medio de ellos podemos informarnos, como lo acaban de decir mis compañeras, y aparte de eso también nos puede ayudar a comunicarnos entre nosotros, como podemos ver igual, de igual forma podemos educarnos, como son por medio de videoconferencias. Nos ayuda en la educación bastante. De igual forma, si tenemos familiares en el extranjero, podemos comunicarnos con ellos. Bueno, puede ser a cualquier hora del día, más que todo, porque nos ayudan bastantísimo con eso en los horarios y eso. Muy bien, Anaí, muchas gracias. Marcela, por favor. Buenos días, Licen. Más que todos los medios de comunicación son fuentes confiables y veraces a donde siempre va a llegar primero la información para que de ahí se pueda compartir de una manera clara y también precisa, ya que al momento que ellos transmiten la información deben tener un sentido común óptimo para ellos poder explicar lo que se está dando en el país. Muy bien, Marcela, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, como las compañeras habían dicho, es importante el papel que cumplen los medios de comunicación, pues nos transmiten la información de primera mano, ya sea de la parte política, económica e incluso social. Entonces nosotros vemos ayer, veamos la parte política, cómo a través de los medios de comunicación nosotros sabíamos ya quién fue el presidente electo, incluso la información con respecto a los votos, cuántas actas ya estaban generadas, y todo era en vivo, ¿no? En la parte social, cuando existe algún problema, ya sean, en este caso teníamos los conflictos sociales cuando existieron paros, nosotros veíamos cómo incluso los periodistas se arriesgaban para podernos dar esa información de primera mano. Y también la parte económica, ¿no? Nos entregan una información, incluso un análisis económico de la realidad, los índices, las tasas de, de, de desempleo, incluso nos entregan los medios de comunicación para nosotros comprender cómo estamos con respecto a nuestra economía. Pero también hay algo muy importante, así como los medios de comunicación nos entregan información muy importante para el contexto nacional, también los medios de comunicación pueden manipular esta información. Por ello, debemos nosotros tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, vemos que los medios de comunicación, por un lado, tienen esta parte positiva, que nos dan información de primera mano, que nos mantienen informados, pero también tenemos la parte negativa, que solo nos pueden entregar la información que ellos consideren necesaria.
Entonces, por eso es importante contrastar esta información. ¿Será que todo lo que nos entregan los medios de comunicación a través de sus noticieros será la única verdad que existe? ¿Nos estarán tapando o cubriendo cierta información para que no se genere una conmoción nacional? Entonces, siempre ha existido esta duda, ¿no? ¿Por qué en algunos casos nosotros no nos enteramos como ciudadanos de realidades que impactan al Estado, ya sean sociales, políticas, económicas? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no nos entregan esa información porque es información muy delicada. Entonces también un objetivo de los medios de comunicación no solo es generar información y comunicarnos, sino también evitar esta conmoción social. Entonces, muchas veces nosotros vamos a ver que no nos entregan esta información directa o la información completa, si la podemos denominar de esta forma. Actualmente los medios de comunicación son mucho más digitales. Nosotros tenemos las redes sociales, ¿verdad? Todos tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos incluso TikTok. A través de TikTok nos podemos informar, nos entregan ciertos trocitos de noticieros para nosotros podernos informar y estar al tanto de las noticias. Incluso tenemos medios digitales, medios de comunicación digitales que ya no necesitan ser escritos, no necesitan estar en la televisión para nosotros poder informarnos a través de ellos. También ya no necesitamos de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros podemos seguir de forma directa al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Gobierno, podemos nosotros seguir y estas carteras de Estado nos entregan información de forma directa y nosotros podemos observar esa información y conocer. Principalmente una de las redes sociales, se puede decir, oficiales dentro del contexto ya nacional, tenemos Twitter o, bueno, actualmente es X, ¿no? Entonces, nosotros ya vemos esta información, no necesitamos incluso de los medios de comunicación, sino más bien seguir a estas páginas, seguir a estos ministerios, seguir a la página de gobierno, a la Secretaría de Gobierno, de Comunicación del Gobierno, y nos entregan esta información. Y lo mismo sucede de carácter internacional. Entonces, cada vez llevamos dejando de lado los medios de comunicación tradicional. Antes, nosotros teníamos el periódico, teníamos las revistas. Si ustedes preguntan a sus padres, era muy frecuente que vendan incluso el periódico en cada esquina. Y ustedes también deben recordar cuando eran niños que los periódicos se vendían y era mucho más física la información, ¿no? Pero no era inmediata, porque hasta que redacten la información, hasta que impriman, hasta que lleguen a nosotros, sí existía un tiempo prudencial, ¿no? Entonces esa información no era en el momento, lo que ahora no sucede. Entonces, poco a poco hemos ido dejando la prensa escrita y ya no utilizamos mucho los periódicos. Ahora ya no vemos que se venda periódicos, revistas. Ahora incluso los periódicos como El Comercio, El Universo, que son periódicos reconocidos a nivel nacional, ya no son escritos en su mayoría. Ya creo que imprimen pocos ejemplares de forma diaria y semanal porque ahora tenemos digital, toda esa información tenemos digital. Nosotros si queremos, en este momento, si nosotros queremos saber qué dijo o qué es lo que está publicado en el comercio o en el universo con respecto a lo que sucedió ayer con las elecciones, con los resultados de las elecciones presidenciales, nosotros ingresamos al internet, ponemos el universo o el comercio y nos entregan toda esa información de forma digital. Y ya no necesitamos ir a la esquina, comprar el periódico, ponernos a leer, analizar cada una de las columnas, incluso de las posturas críticas que existían. Entonces, ahora ya la información es mucho más digital y ha habido un avance, ¿no? Y eso ha venido de la mano de la tecnología. Quizás ya en algunos años ya no necesitemos de los canales de televisión para que nos puedan informar de las noticias, sino más bien ya todo será digital. Y ya vamos a recordar como una anécdota cómo nosotros nos sentábamos frente al televisor a escuchar las noticias y poder informarnos porque ya tenemos la información a la mano. Antes, cuando yo era un poco más, estaba en el colegio, en la escuela, yo me informaba a través de los noticieros, ya sea el mediodía o en la noche. Entonces, ahí recién nos enterábamos de lo que sucedía. Actualmente, ni medio suceden los acontecimientos a través de las redes sociales, en el teléfono. Nosotros ya sabemos lo que sucedió mucho antes de que transmitan a través del noticiero.
de noticias eh, lo que sucede, ¿no? Entonces, esta modificación también ha dado lugar a que se modifiquen las normas. Entonces, actualmente nosotros tenemos ciertas normas, incluso que se han modificado a la realidad nacional, al contexto social que vivimos en la actualidad. Bueno, esto con respecto a los medios de comunicación, la importancia de los medios de comunicación. Pero esto ha sido podríamos decir que es una línea de tiempo, ¿no? El, incluso desde el aparecimiento ya, el surgimiento del Estado ecuatoriano como república, cómo ha sido el papel de los medios de comunicación. Entonces es importante conocer un poco más de la historia para que nosotros comprendamos la importancia que han tenido los medios de comunicación, principalmente en este aspecto político, ¿no? En la época colonial, el poder político manejaba o concentraba la corona, en este caso nosotros pertenecíamos a la corona española, ellos manejaban los medios de comunicación, entonces nosotros no teníamos acceso directo y ahí sí la información era manipulada, pero directamente. ¿Por qué? Porque no nos entregaban una información certera a lo que realmente sucedía, sino más bien era manipulada, limitada por quienes estaban a cargo o del control del Estado en ese entonces, que era la corona española. Posterior a ello pasamos a la independencia del Estado a partir de 1820, en donde nosotros ya formamos ya parte del Estado ecuatoriano, ya nos independizamos. Entonces, los medios de comunicación o la comunicación de aquel entonces ya dejó de ser de la corona española, de cierto modo un poco tuvimos libertad para formar parte ya del Estado. Sin embargo, los grupos de poder que se crearon a partir del surgimiento del Estado ecuatoriano seguían manteniendo ese control de la comunicación y también el control de la opinión pública. Ya vamos a ver más adelante la opinión pública, cómo ha tenido este avance, ¿no? Es importante que nosotros analicemos la importancia de la opinión pública, de la libertad de expresión. Cuando ya tuvimos esta formación del Estado ecuatoriano, pasamos a la República Liberal, que fue un hito importante dentro del Estado ecuatoriano, como el Estado se hizo más liberal, ya se dejaban de lado ciertas características que veníamos nosotros arrastrando desde la corona, que incluso permitía control de ciertos grupos sociales dentro del Estado. Y ya los medios de comunicación se desarrollaron de una forma mucho más libre y ya se entregaba información más certera. Sin embargo, estaban sujetos a la censura todavía, ¿no? De parte del Estado y tenían una influencia de la política, de quienes estaban a cargo de la política de aquel entonces. Eh, Cuando nosotros si nosotros analizamos la historia del Ecuador, tuvimos una época de dictaduras, ¿no? De gobiernos autoritarios que sucedieron esto durante el siglo XX. Entonces, Ecuador pasó por muchos gobiernos que eran dictatoriales, que tenían esta característica de autoritarios. Cuando existen estas características de dictaduras, nosotros no tenemos la libertad como ciudadanos y mucho menos la libertad de los medios de comunicación. Entonces, volvimos a que los medios de comunicación eran muy limitados y respondían a quienes estaban a cargo del poder, a los dictadores de aquel entonces. Entonces, solo nos entregaban información que era aprobada por quienes estaban a cargo del poder en aquel entonces. Entonces, nosotros vemos cómo, si bien ya tuvimos una libertad en cuanto a los medios de comunicación, a partir de las dictaduras, otra vez tuvieron el control, quienes estaban a cargo del gobierno, de la comunicación o la información que era transmitida a los ciudadanos. Pasamos a un periodo democrático, entonces nosotros ya vemos cómo con la democracia también llevamos teniendo un poco más de libertad con la comunicación y la información que era entregada. A partir de este periodo democrático hasta la actualidad, han sido un avance histórico con respecto a la libertad que tenemos de la información. Como les decía, actualmente la información nos puede llegar de muchas formas. Podemos nosotros incluso no esperar los medios de comunicación y podemos constatar la información dentro de los medios de comunicación, ya sean digitales o sean audiovisuales. Entonces nosotros vemos esta información ya de forma directa. No necesitamos incluso de la prensa escrita, de la radio, sino nosotros ya observamos esta información de manera directa.
pero hemos tenido una evolución con respecto a incluso a las normas. A partir de la Constitución del 2008 tuvimos una libertad para poder nosotros difundir información y también la denominada libertad de expresión. Sin embargo, con el gobierno de Rafael Correa, esta libertad de expresión que se les entregó a los medios y también a cada uno de los ciudadanos fue coartada. ¿Por qué? Porque en este gobierno, por un lado, se modificó las normas, por un lado, se entregó más derechos para los medios de comunicación, para nosotros tener una información más directa, para podernos expresar de manera más adecuada, sin ninguna presión, ya sea social o política, pero también existió esta presión política para que no existan comentarios que eran ofensivos para el gobierno de aquel entonces. Entonces sí tuvimos una presión política con respecto a la libertad de expresión y ya no tuvimos libertad de expresión. Entonces, eso no era como que contrastaba o iba en contra de lo que habíamos visto previamente. Por un lado, nos entregaron derechos que eran mucho más progresistas, que nos permitían esta libertad con respecto a la información, pero también a través de esta presión política se nos limitaba con respecto a la libertad que teníamos para expresarnos. La libertad de expresión no solo corresponde a los medios de comunicación, sino también a cada uno de los ciudadanos. La libertad de expresión es cómo nosotros podemos eh, emitir un comentario de forma libre con respecto a cualquier postura, ya sea política, social, económica, y que nadie pueda limitar esa expresión y esa libertad que nosotros tenemos. Entonces, como ciudadanos, lo que debemos hacer es respetar las opiniones de cada una de las personas porque es nuestro derecho, es nuestra libertad que tenemos para expresar nuestros pensamientos. Entonces, esta libertad de expresión no solo corresponde a los medios de comunicación, sino también a los ciudadanos. Sin embargo, en esta época que les decía, tras el gobierno de Rafael Correa, la libertad de expresión fue coartada y estaba principalmente orientada a los medios de comunicación. Nosotros vemos dentro de principalmente la prensa escrita, tenemos columnas de opinión. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar. Tenemos columnas de opinión cada semana, es en periódicos, en revistas, y se mantienen, ¿no? Hasta la actualidad, como les decía, tenemos periódicos o revistas digitales. Entonces, estas columnas de opinión sobre cualquier tema, que no tenían un tema específico, sino más bien el tema que era controversial dentro de cada una de las semanas o del día, en relación a cada uno de los periódicos o revistas. Entonces era cómo se expresaba una opinión con respecto a lo que la realidad que teníamos. Muchas veces esta realidad no estaba enmarcada o dentro de los parámetros del gobierno de aquel entonces y el gobierno de aquel entonces empezó a coartar esta libertad. Entonces empezaron los juicios contra periódicos escritos, principalmente tenemos un juicio al el periódico El Universo, que casi le llevó a su quiebra, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de sus columnistas, les hablo de estas columnas de opinión, emitió un comentario que quizás no estaba a favor del gobierno o del presidente de aquel entonces, y esto desató que existan demandas debido a que incluso el presidente de aquel entonces manifestaba que se estaba abusando de la libertad de expresión para proferir ciertos comentarios que iban en contra de su integridad como persona. Entonces, de cierto modo, se coartó esta libertad de expresión y todos los derechos que teníamos hasta aquel entonces desaparecieron. Entonces, actualmente ya vemos cómo tenemos un poco más de libertad, como cada uno de los medios de comunicación pueden emitir comentarios de forma libre. Las personas también pueden emitir comentarios de forma libre a través de los medios de comunicación. Incluso ya se pasan en algunos, cruzan esa barrera o ese límite del respeto hacia las demás personas y utilizan palabras de ofensivas, comentarios ofensivos. Sin embargo, es la libertad que tenemos nosotros de expresarnos. Pero la libertad de expresión no debe confundirse con esta falta de respeto o violentar los derechos o la integridad de las demás personas, ¿no? Entonces, sí, tenemos la libertad de expresar nuestro pensamiento, pero con respeto hacia las demás personas.
Ahora ya vemos un poco más de esta libertad dentro de los medios de comunicación. Ya cada uno de los medios de comunicación puede emitir comentarios, incluso en contra del gobierno de turno, y no existe esta limitación o esta presión por parte política del gobierno de turno. Eso, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema de los medios de comunicación, la importancia en el contexto social? Si no tenemos preguntas, vamos a realizar una tarea. Les voy a dejar, bueno, estamos aquí dos paralelos. Les voy a dejar las salas abiertas para que ustedes puedan, de acuerdo a la afinidad, unirse a cada uno de los grupos. Vamos a tener como límite 10 integrantes. Vamos a hacer 6 grupos. Así que, por favor, 10 integrantes deben tener máximo cada grupo y vamos a realizar una línea de tiempo de progreso de los derechos de comunicación dentro de nuestro país, ¿no? Cómo estos derechos han ido progresando, qué sucedió en la época colonial, qué sucedió ya cuando se formó la República, ya después de el Estado liberal. Hablábamos también de ya el surgimiento de la democracia, cómo se han ido modificando las normas con respecto a los derechos de comunicación y a la libertad de expresión. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo cortita. Como ustedes ya conocen, pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en Canva, pueden hacerlo en Word, en lo que ustedes deseen y se les haga mucho más cómodo con los compañeros. Entonces, es una línea de tiempo corta que establezca los hitos con respecto a cada uno de los momentos históricos del desarrollo de los derechos de comunicación. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Entendido, chicos, la tarea? Abogado, ¿puede explicar de nuevo, por favor? Claro, vamos a hacer una línea de tiempo con respecto al desarrollo de los medios de comunicación o la evolución de los derechos de comunicación en el Ecuador y la libertad de expresión, los derechos de comunicación y la libertad de expresión en el Ecuador. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo de este desarrollo. Pueden ustedes empezar desde la época de colonial o pueden empezar desde el surgimiento de la República. Una línea de tiempo cortita, no hace falta que sea muy grande y vamos a trabajar en grupos de 10 personas. Les voy a dejar la sala abierta para que ustedes por afinidad se unan a cada uno de los grupos, por favor. Eso, chicos. Entonces, vamos a tener 15 minutitos y un poquito más bueno, vamos a tener hasta las 11 de la mañana para que ustedes puedan realizar esta actividad y luego regresamos y exponen a sus compañeros. Únicamente un integrante por cada grupo va a realizar la exposición, ¿ya? Ya les dejo abiertas. No sé si ya pueden ustedes unirse a cada una de las salas, por favor. Están 6 salas, me parece. Eso, síganse uniendo, por favor, chicos. Máximo 10, por favor.
Lice, Dígame. a mí no me sale para unirme a ninguna sala. ¿Desea que le una en algún compañero que esté ahí? A la sala 6, Lice. ¿Quién me está hablando? Disculpe. Damari Salazar. Ya le pongo en la sala 6. Catalina Romero, ¿le envío a alguna sala o usted? Dígame, Lizzy. ¿Le envío a alguna sala o usted ya se va a unir a alguna sala en específico? ¿Sí me puede unir, por favor? ¿A cuál sala? ¿Tiene alguna sala que estén sus compañeros o le uno a cualquiera? Jenny Tandapilco, ¿le uno a alguna sala o usted se va a unir? Bueno, ya voy a unir, buenos días. Buenos días, ya únase, por favor. Y Yo no voy a unir, diseño. Es que está dando. Catherine Yasuma también, por favor, ¿se va a unir a alguna sala o le ayuda uniendo a alguna sala? Listen, buenos días. ¿Sí me puede agregar a la sala 4, por favor? Porque me salí del celular para poder llenar en Canva. Ya le dije. A la sala 4 me dice, ¿ya? Sí, por favor, gracias. Ya está.
Profe, Diga. una sugerencia, profe. No sé si nos podría mandar otra vez a la sala de unos 10 minutitos. Es que nos faltó tiempo a nosotros, en especial al grupo 1. Nos faltó tiempo, profe. Nos podría mandar unos 10 minutitos. Y somos el primer grupo y no vamos a tener nada que exponer. Los demás Por grupos favor. están. Ya, Elena. Los demás grupos, ¿cómo están? ¿Sí lograron terminar? ¿O desean que les envíe 5 minutitos más? 5 minutitos más, Lisa, por favor. Entonces ya les abro otra vez, ¿ya?
Ya, chicos, por favor, me ayudan con el grupo número 1 compartiendo. ¿Ya están listos? El grupo número 1, chicos, por favor. Ya, profe, ahorita le comparto. Gracias. Profe, ¿ahí lo visualiza? Sí, por favor, sí. Ya, primeramente, muy buenos días a todos los que conforman esta sala y esta sala nuestra docente. Nosotros somos del grupo 1, conformado por la compañera Emily Pérez, compañera Mariana Cruz, el compañero Nain Yumitaxi, mi persona, Leonardo Yumiquinga, compañera Brinda Isoria, compañero John Paredes, compañera Daniela Caruña, compañera Sherik Martínez, compañera eh, Miriam Tibalombo, compañera Daniela Caluña y compañera Paulette. Y entonces vamos a seguir con la línea del tiempo. Tenemos los primeros pasos como república que se dieron desde 1830 hasta 1900, donde se presenta el correo postal siendo el primer medio de comunicación. También se presenta la imprenta y la prensa escrita, donde estos surgieron como periódicos llamados como El Quiteño, Libre en 1833. El telégrafo también surge como un aparato que permite enviar mensajes a distancia. De 1900 a los años 1950 se presenta la tecnología, donde fue un tiempo de grandes avances. El cambio se pasó del uso del telégrafo al uso del teléfono, un cambio muy importante, y en lo que sí representa estos años fue un periodo clave en la historia de las telecomunicaciones. De 1950 a 1990, en este periodo los medios de comunicación se volvieron más accesibles y llegaron a un público muy amplio, cambiando la forma en que las personas se informaban y se entretenían, siendo presentada la televisión, que se convirtió en el medio más influyente, transmitiendo noticias, entretenimiento y eventos en vivo como la llegada del hombre a la luna. En 1990 hasta el 2010 se dio la importante revolución digital, en donde entre los años de entre 1990 y 2010, como ya lo mencioné, el Internet se masificó, donde los celulares cambiaron y la comunicación surgió como medio digital, como portales de noticias y blogs. Y llegamos hasta la era de la hiperconectividad que se presenta desde el 2010 hasta la actualidad, siendo presentadas las redes sociales como las plataformas que hoy conocemos, como lo son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, que es donde por los ecuatorianos y el mundo está interconectado y difunden información. Eso sería nuestra presentación, profe. Muchas gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. El grupo número 2, por favor. El grupo número 2 de Cintia Llanes, Cintia Arrea, Cintia Cayambe, Dayana Fernández, Yaritza Morocho, Jocelyn Guamán, Niurka Isa y Nicole Ortega, por favor. Ella, Licen, ya le comparto la pantalla. Ok, gracias.
Ya. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Este es el trabajo de la sala número 2, conformado por Yaritza Morocho, Daisy Lucio, Dayana Fernández, mi persona, Jocelyn Guamán, Cintia Cayambe, Cintia Rea, Nurka Isa y Cintia Llanes. Eh, Acércale más, porfa. Ya. En la época colonial, en 1822, la independencia y el surgimiento de las repúblicas. Con la independencia del Ecuador se establecieron los primeros derechos y libertades, que incluyeron la libertad de expresión. En la época colonial de 1822 a 1830, los medios de comunicación eran controlados por las iglesias católicas. En esa época solo habrían panfletos, sermones y manuscritos, perdón, donde tener acceso a este tipo de información solo era para personas adineradas. Mm, De 1810 a 1830, la República del Ecuador, entre los medios de comunicación nace el periodismo como el telégrafo, que nació en 1884, donde el periodismo empieza a jugar un papel esencial en la política. En 1830, los procesos de independencia en América Latina, durante esta etapa, los estudiantes científicos eran escasos en la región, pero en Europa se estaba desarrollando los primeros conceptos químicos modernos. En 1860 y 1944, la consolidación era reafirmar la libertad de expresión, aunque siga limitada en la práctica. Eh, los medios masivos. En 1944 y 1979 surge la radio. Como Constitución de 1945 incorpora las garantías de la libertad de expresión, pero en la práctica estas no se respetaban plenamente. En 2013, la nueva reforma a la LOC, el gobierno promueve las reformas para proteger la libertad de expresión, promoviendo la autorregulación de medios y limitando la intervención estatal. En 2021, la Ley Orgánica de la Comunicación Ecuador, aprobada durante el gobierno de Rafael Correa, crea la Supercoin y establece las regulaciones sexistas sobre los medios. Esta fue criticada por los organismos internacionales por restringir la libertad de prensa. En 2021, la nueva reforma, perdón, era digital. La libertad de expresión se amplía, pero enfrenta nuevos desarrollos. Eh, derecho de comunicación. Permite que las personas expresen y accedan a la información, que se han aprobado mediante las leyes que reconocen el acceso de la información y la pluralidad de medios, pero también ha sugerido nuevas amenazas, como la censura digital, la desinformación y los ataques a los periodistas. Ya, Licen, esta ha sido la presentación de la sala 2. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, también. Por favor, la sala número 3 o el grupo número 3 de Anaí Ramos, Andrea Zambrano, Carol Lascano. Gracias. Sigan, por favor. Ya se visualiza. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. A continuación les voy a exponer sobre lo que es del tema de los derechos de comunicación y libertad de expresión. El grupo de la sala 3 está conformado por Carol Ascano, mi personaje Malino, Kelly Punguil, Marily Barragán, Keila Vargas, Eliana Sisa, Damaris Pirataxi, Emma Pucha, Shirley Yanza, Armas Ayana, Ramos Anaí, Zambrano Andrea y Vinopunga Josué. Derecho de comunicación y libertad de expresión. En la etapa colonial, durante la
la época colonial, el poder político estaba concentrado en la corona española y los medios de comunicación eran controlados por la Iglesia. La información estaba muy limitada y censurada. Orígenes. La libertad de expresión tiene una larga historia anterior a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se crea en el antiguo principio de la democracia que surgió a fines del siglo VI al comienzo del siglo IV, al comienzo del siglo V antes de Cristo. Se refuerzan los derechos civiles, incluida la libertad de expresión después de años de dictaduras militares en 1979. En 1998 avanza en la protección de derechos humanos y consolida la libertad de expresión como un derecho fundamental. En el 2002 establecen el derecho del ciudadano a acceder a información pública importante para la comunicación y periodismo. En el 2008 se reconoce explícitamente la libertad de expresión y la comunicación como derechos fundamentales. Introduce el concepto de derechos de la comunicación y medios de comunicación como servicios públicos, lo que genera un debate sobre su interpretación. En el 2013 fue considerada por críticos como una forma de censura y control estatal sobre los medios. Y en 2019 hasta el 2021 se inicia el debate para reformar o derogar partes de la ley. En el 2021 se deroga la Supercom y se suavizan varias restricciones. Muchas gracias, Lisa. Esta fue la exposición del grupo 3. Muy bien, chicos, muchas gracias. El grupo número 4, por favor, de Amy Alvear, Alison Laika, Alison Avilés, Catalina Romero, por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Bueno, nosotros estábamos en la sala número 4. Vamos a exponer acerca de la línea de tiempo de los derechos de la comunicación desde la época colonial. Los integrantes del grupo son mi persona, Jenny Tandapilco, Alison Laika, Jennifer Calderón, Emilia Narváez, Alison Avilés, Amy Alviar, Shirley Yepes, Jennifer Quispe y Catalina Romero. Bueno, dentro de esto hablamos en el siglo XVI, en donde se da la llegada de los colonizadores europeos, en donde ellos introducen nuevos métodos de comunicación, pero se restringe la libertad de la expresión y se censuran las voces indígenas. Dentro del siglo XVIII se dan las imprentas en las colonias, en donde permite la difusión de ideas, aunque éstas se daban bajo estricta vigilancia. La independencia y lo que es la formación de estados del siglo XIX. De 1810 a 1825 se dan movimientos de independencia en América Latina, en donde se comienza a hablar sobre derechos de comunicación en varias constituciones, aunque la censura sigue presente. En 1860 se establece principalmente el derecho a la libertad de expresión en varias constituciones en Latinoamérica. En el siglo XX, de 1930 a 1940, se da la creación de leyes de varias prensas en varios países dentro de Latinoamérica, en donde permite un mayor acceso a la información. De 1960 a 1970 se dan varios movimientos sociales en donde exigen los derechos de su comunicación. Esto permite y también incluyó el acceso a medios de comunicación y la libertad de la prensa. En 1980 se consolida los derechos de comunicación en varios países, aunque la censura seguía pertinente en algunos lados. En la era digital del siglo XXI, en el 2000 se da la llegada del Internet, lo cual transforma la comunicación. Se plantea el derecho a la información y la libertad de expresión en el entorno digital. En el 2011, la ONU reconoce el acceso al Internet como un derecho humano fundamental. Y desde el 2020 empezamos donde se intensifican los debates sobre la desinformación, la privacidad y los derechos de comunicación en varias plataformas digitales. Esta ha sido nuestra línea de tiempo, Liz, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias también, chicos. El siguiente grupo, por favor.
El grupo número 5 de Ángela Pérez, Anthony Jacome. Se visualiza, dice, Sí, siga, por favor, ya se visualiza. ya. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Aquí voy a dar a conocer sobre el trabajo de la sala 5, que está conformado por Erika Quintuña, Evelyn Herrera, Anthony Jacome, Jeremy Pinos, Naomi Verde Soto, mi persona, Margot Acán, Jefferson Rodríguez, Nicole Galora, Ángela Pérez y Christopher Ocer. De 1830, primera evolución, se establece por primera vez en un sistema de gobierno republicano, pero los derechos como la educación y la libertad de expresión eran muy limitados. 1861, la educación. El presidente Gabriel García Moreno impulsa la educación religiosa y obligatoria, aunque controlada por la Iglesia. 1895, Revolución Liberal. Con Eloy Alfaro se impulsa una educación pública, laica y gratuita, separando la Iglesia del Estado. Se reconoce más libertad en prensa y pensamiento. Eh, la Constitución de 1945 reconoce por primera vez la libertad de expresión y pensamientos como derechos constitucionales. La educación se considera un derecho fundamental del pueblo. En 2011, Ley Orgánica de la Educación Intercultural regula el sistema educativo fortaleciendo la gratuidad y la calidad e inclusión. 2008, nueva Constitución del Ecuador, artículo 16, reconoce el derecho a la libertad de expresión en todas sus formas. Artículo 26, reconoce el derecho de la educación como un derecho humano y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 1979, retorno a la democracia y la nueva Constitución. Se refuerza los derechos civiles, la libertad de expresión y el acceso a la educación sin garantizar como derecho del Estado. Ley 2003, Ley Orgánica de Comunicación, regula los medios de comunicación generando debate sobre la libertad de expresión, algunos sectores, la consideración y la libertad. 2022, alcance reformas a la Ley de la Comunicación Nacional, se eliminan artículos que limitan la libertad de expresión, buscando garantizar este derecho conforme a estándares internacionales. Ya, Licen, esto ha sido todo. Gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. El último grupo, por favor. Licenciada, disculpe que le interrumpa. Margot acá no se encuentra presente en la sala, pero me acaba de comentar que ha escrito a usted. Sí, siga, por favor. Por favor, compartiendo los demás compañeros del grupo. Ya le compartimos, Liz, en un ratito. Ok.
Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6. Está conformado por Patricia Espín, Edgar Acán, Emily García, Anaí Galeas, Damaris Salazar, Carla Gaibor, Maylin Chila y mi persona. Bueno, como línea de tiempo tenemos como tema derechos de comunicación y libertad de expresión. Como primer punto tenemos lo que es la época colonial, que se dio entre los años de 1534 y 1822. En esta época tenemos medios de comunicación como los manuscritos, como por ejemplo las cartas, edictos y sermones, y también libros religiosos y documentos impresos en imprentas controladas por la Iglesia y el gobierno español. En esta también podemos tener como medio de comunicación la oralidad. Este fue un medio más común especialmente entre pueblos indígenas y mestizos analfabetos y el control. Este control fue total por la corona y la iglesia y solo se permitía imprimir con su autorización. También tenemos la independencia y república entre los años de 1822 y 1900. Estos fueron los medios de comunicación que se presentaron ahí fueron los periódicos impresos como El Quiteño Libre y El Patriota. Estos fueron considerados instrumentos de lucha política. Y también otro de los medios fueron los panfletos y boletines políticos. En el siglo XX hubo la consolidación de conflictos entre 1900 y 1990. En esta se presentaron medios de comunicación como radio desde 1920 y 1930. Llega a estas zonas rurales y fue muy influyente. También hubo la prensa escrita nacional y regional como El Universo y El Comercio. Por otro lado, también tenemos la Ley Orgánica de Comunicación. En esta se consideraba la televisión a partir de los años 60, Coavisa, Gamavisión, Televisión, etcétera. También hubo una mayor profesionalización del periodismo. En el 2008 hubo la apertura democrática y expansión mediática. En esta se consideraban medios de comunicación la TV nacional y local, y esta crece en audiencia y variedad. Hubo también las radios comunitarias, que particularmente se daba en zonas indígenas y rurales, y los primeros medios digitales como webs de periódicos y blogs. En el año de 2008 hubo la reforma de la LOC, hubo la eliminación de la Supercon y mayor énfasis en la autorregulación y la libertad editorial. En esta también se abre el debate sobre una nueva legislación más equilibrada. Y como último punto tenemos el 2020 actualmente. Actualmente hay las redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, y estas son consideradas unas fuentes primarias de información entre jóvenes. También tenemos medios digitales independientes como GK, La Posta, Código Vidrio, también los podcasts, canales de YouTube, y además por medio de la aplicación TikTok tenemos TikTokers informativos. Y radios y TVs actualmente también siguen activas, pero con menor énfasis y peso entre las nuevas generaciones. Esto ha sido nuestra presentación. Gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. Entonces hemos visto cómo ha ido evolucionando los derechos de la comunicación, ¿no? La libertad de expresión, como les decía en un principio, la libertad de expresión no solo le responde a los medios de comunicación, sino también a cada uno de los ciudadanos. Es la capacidad que nosotros tenemos para poder expresar de forma libre nuestras opiniones. Sin embargo, esta libertad no debe ser entendida como una forma de nosotros poder incumplir o poder violentar los derechos de las demás personas. Es decir, que nuestra libertad de expresión debe estar limitada a respetar los derechos de los demás ciudadanos. Mientras nosotros no violentemos esos derechos, mientras nosotros no eh, digamos algo que pueda atentar contra la integridad de las demás personas, podemos hacer uso de esta libertad de expresión. Caso contrario, ya esta libertad de expresión puede convertirse en un delito o en una contraversión. Nosotros ya vamos a ir viendo, bueno, si tienen la oportunidad dentro en los próximos ciclos dentro de derecho penal, van a ver ustedes que existen diferentes tipos de delitos y también de contravenciones y cómo proferir ciertas palabras, ciertos argumentos hacia otra persona que atenten contra su integridad
su honra o contra su dignidad como persona, pueden ser catalogados ya sean como delitos o como contraversiones. Entonces, también debemos, bueno, conocer que nuestra libertad de expresión, nuestros derechos de comunicación siempre van a tener estos límites que es el respeto de los derechos de los demás. Entonces, a partir del surgimiento del Estado ecuatoriano, hemos tenido una evolución en cuanto a las normas para proteger los derechos de los ciudadanos en cuanto a la información que es entregada a nosotros, pero también a esta libertad de expresión. Como les había dicho también, en los últimos años del gobierno de Rafael Correa, se vio coartado un poco esta libertad de expresión y esta presión mediática que existía hacia los medios de comunicación. Principalmente teníamos a los medios que eran de prensa escrita. Entonces, de cierto modo, se coartó, se limitó esta libertad de expresión. Sin embargo, en la actualidad ya tenemos incluso una ley de comunicación renovada en donde se entrega esta capacidad de poder expresarnos de forma libre, pero también de respetar los derechos de las demás personas. Entonces, los medios de comunicación dentro del contexto social, dentro de nuestra realidad nacional, es importante su apoyo porque nos entregan información de primera mano, pero también debemos tener mucho cuidado con esta información porque la información puede ser manipulada. Entonces, actualmente no vamos a necesitar de los medios de comunicación para nosotros conocer lo que está sucediendo, ya sea en el país o en el mundo, ya que podemos hacerlo a través de los medios de comunicación digital, a través de las redes sociales, que han servido mucho como para poder nosotros informarnos. Entonces, la comunicación en sí, los medios de comunicación, ya sean a través de plataformas digitales o los tradicionales, que son escritos, o los de televisión, o radiales, siempre nos van a entregar esta oportunidad de conocer un poco más del contexto, ya sea nacional en cuanto a la política, a la economía y a la parte social. Entonces, también es nuestra responsabilidad poder contrastar esta información y sobre todo difundir la información que sea eh, oportuna y que no tenga ningún tipo de manipulación. Eso, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? Bueno, si no No, existe. profe, ninguna. Bueno, chicos, muchas gracias. Si no existe preguntas, les agradezco por su conexión. También recordarles que las actividades están abiertas para cada semana. A partir de la semana número 10, ustedes deben abrir cada uno de los recursos que están colgados dentro de la plataforma porque de forma individual nos sale un avance. Entonces, ya habíamos visto las semanas anteriores, hay algunos chicos que no abren ni siquiera el material de lectura ni las diapositivas, pero hacen las actividades. Entonces, nosotros dentro de la plataforma vamos viendo qué estudiantes abren cada uno de los recursos, incluso cuánto tiempo invierten en cada uno de estos recursos y también se va a evaluar esto. Recordarles que para las próximas semanas que ustedes tienen test, ya sea en la una asignatura o en la otra, van a tener que descargarse el programa de Proiser, no estoy segura en el nombre. Ya les había compartido Doctora acá. Isel, Es exacto. Gracias, María. Ya les había compartido a cada una de las señoritas presidentas para que tanto el manual como también el video en donde demuestran la descarga para que ustedes puedan rendir el examen. Bueno, el examen y cada uno de los test. Entonces, esto permite que ustedes no puedan abrir otras pestañas y así puedan dar de una forma más oportuna cada una de los test. Entonces, les recuerdo que si el programa detecta algo inusual, les retira automáticamente del examen. Entonces, se quedarían con la calificación que tuvieron hasta el momento en donde salieron del el examen, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, por favor. Esto ya se les aplica desde la semana número 10. Entonces, si ya tuvieron o van a tener ya test, tengan en cuenta esto, chicos. Y en los demás cursos y también en la parte presencial, yo ya usé este programa, así que lo pueden realizar. Únicamente necesitan un computador. No pueden dar o rendir el examen o la prueba dentro de un teléfono o a través de un teléfono celular, sino más bien debe ser en un computador. Esa es la única forma en la que ustedes puedan rendir. Así que por favor tengan en cuenta eso para las demás actividades, en el caso de que sean test y específicamente para el examen va a ser así. Dígame, Naomi. Dicen para el ensayo de esta semana son 3 hojas mismo, porque la rúbrica no especifica cuántas hojas. Eh, sí,
la misma extensión, por favor, chicos, y también recuerden que se está tomando en cuenta el uso de inteligencia artificial. Verá, les voy a ser sincera. Si es que ustedes van a utilizar inteligencia artificial, les va a salir unas 20 hojas, 30 hojas, ese no es el objetivo de la tarea. Así que lo que quiero es que ustedes realicen, sean argumentos propios, puedan leer, me cuenten de lo que ustedes escucharon en clase, de los que ustedes pudieron analizar incluso con la tarea que hicieron en grupo o leyeron un poco del material de lectura, lo que comprendieron. Realicen un ensayo que sea suyo, por favor. No importa si la extensión es de una hoja y media, 2 hojas, pero que sea suyo. Así que por favor nos vamos a concentrar en que sea auténtico, que sea de su autoría, más no la extensión, porque al momento de nosotros de identificar o de colgar el deber a los detectores de plagio, nos salen 100%, 97, 98% de inteligencia artificial. Entonces yo no quiero eso. Si a ustedes se les hace un poco más complicado la extensión, pues sea una hoja, hoja y media o 2 hojas, pero que sea de su autoría, chicos. Así que por favor, ese va a ser el objetivo que nos vamos a centrar estas últimas semanas, que sean trabajos auténticos, que sean trabajos en donde ustedes no copien nada. Ya les digo, lean lo que ustedes comprendieron hoy en clase y redacten. Eso, chicos, por favor. Así que más bien la extensión, no me voy a concentrar mucho en calificar la extensión, sino en lo que ustedes tengan el porcentaje de autenticidad del documento. ¿Entendido, chicos? Bueno, sin contar la carátula, ya saben, sin contar la carátula y la bibliografía debe ser esa extensión, ¿no? Así que vamos a dejarla en una hoja y media, máximo 2 hojas, pero que sea suyo, por favor, chicos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, entonces les agradezco por su conexión. Nos estaremos viendo en la próxima clase de Derecho Constitucional y les deseo mucha suerte. Así que sigan realizando cada una de las actividades, solo la que corresponde a cada semana. Sí, chicos, muchas gracias y que tengan un lindo día. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, Gracias. Alicia. Gracias, abogada. Hasta luego.